¿Cómo están, banda? Sean bienvenidos al Podcast Perdido. Y esta semana traigo un tema muy chingón. Algo que que le voló la cabeza a la gente del 95. Yo en el 95 tenía 8 años. Creo que a ti sí te tocó, ¿no? Sí, yo me acuerdo de ese. Vamos a hablar de una película que revolucionó la manera de ver el fenómeno extraterrestre en la Tierra. Una película que nos engañó por completo. Fue traída a México por Jaime Maussan. Jaime Maussan, ¿no? Vamos a hablar de nada más y nada menos que de la autopsia alienígena. Pero antes de hablar de eso, vamos a dar unos saludos, ¿no? La vez pasada los mandamos al final, pero vamos a aventarlos al principio. Al principio. Deberíamos de seguir aventándolos al final para que vean todo el capítulo. Bueno, vamos a... Hay que variar. Esa vez fueron poquitos, ¿no? Fue poquito. No, yo tengo saludos para Irving Payán. Saludos. Para C-Casper. Él nos comentó también en el video de Chupacabras, ¿no? Saludos. Saludos, aquí hay más aliens. Y para Gabo Martínez 53, él supuestamente nos está viendo en TikTok y nos está viendo aquí. Ok, bueno, ya yo creo que para la siguiente semana ya damos fecha de un live para convivir con la banda. Entonces, si tienen interés en convivir con nosotros así, pues vayan poniendo en los comentarios qué día les interesaría hacer el live. Pero de preferencia que sea después de las 6, ¿no? Porque seguimos siendo obreros a final de cuentas. A finales de 1995 salió a la luz un metraje que definitivamente le voló la cabeza a todas las personas que lo vieron en aquel entonces. A muchas personas las aterró, a otras personas las aterró pero las emocionó, y a muchos otros más, güey, pues no mames, se cagaron encima, ¿no? Este metraje era considerado como la muestra irrefutable de la existencia de extraterrestres en este planeta, güey. Y estoy hablando nada más y nada menos que de la autopsia alienígena, güey. ¿Tú te acuerdas de ese metraje, cabrón? Sí, yo sí me acuerdo, que por mucho tiempo nos dio miedo. Mira, hay que tener en cuenta que ese metraje nació antes de la existencia del internet, güey, ¿no? Entonces, durante muchos años, ese metraje fue considerado como auténtico. Y era fenomenal, güey. Es que es increíble verlo, güey. Yo me acuerdo haberlo visto. Estaba en la secundaria, güey. Y me aterró, güey, completamente, güey. Y sobre todo, porque yo estaba en la secundaria a principios del 2000, güey, entonces el internet estaba muy básico, y me parece que aunque ya existía YouTube, güey, pues no había tantas teorías conspirativas como en este momento. Pero había muchísimas revistas en los puestos de periódicos. Yo me acuerdo haberlo visto, tanto en el semanario de lo insólito, como en el mismo Alarma, como en el año cero, así que se llamaba año cero, año cero y todo eso, güey. Pero fue enorme ese metraje, güey. Y fue increíble el verlo. Ahora imagínate verlo cuando salió a la luz, güey. Estuvo muy cabrón, pero mira, déjame te cuento la historia de lo que es considerado la película Santini, que habla sobre la autopsia alienígena. Mira, el 28 de agosto del 95, la cadena Fox emitió en los Estados Unidos un metraje de 17 minutos con el título Autopsia alienígena, hecho o ficción, ¿no? Millones de personas vieron en televisión cómo un equipo forense diseccionaba un cuerpo inmóvil en una habitación prácticamente sacada de la ciencia ficción, güey. ¿Te acuerdas de esa escena, güey? Sí, me acuerdo. Era increíble cómo estabas viendo literalmente un extraterrestre en una mesa de operaciones, ¿no? Y que ya, digamos que más adelante te empezaron a brincar varias cosas, ¿no? A eso vamos. Al principio. Absolutamente a eso vamos, pero ahorita vamos a meternos en ese entonces, ¿no? Hasta ahorita, en donde voy, el metraje es 100% real, ¿no? Ajá, sí. Bueno, en aquel entonces todos aseguraron que se trataba de la autopsia a uno de los extraterrestres fallecidos en el incidente de Roswell. Y en ese momento y por mucho tiempo más se consideró como un metraje real, güey, ¿no? Pero para seguir con la historia, ¿no? Debemos de poner en contexto y explicar un poco qué fue el accidente del Roswell, ¿no? Tal vez después le dediquemos un capítulo a este tema en sí, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar a grandes rasgos de qué sucedió en Roswell, Nuevo México. El 2 de julio de 1947, un objeto desconocido se estrelló en un rancho cerca de Roswell, Nuevo México. En dicho accidente se dice que se recuperaron los cuerpos de los tripulantes de dicha nave, entre ellos materiales provenientes de la misma, incluso el diario de Roswell Daily Record, o sea, el periódico oficial del pueblo de Roswell, publicó al día siguiente que un ovni se había estrellado en un rancho cercano en primera plana, güey. Sí, ya estamos entrando un poco más en contexto de qué estamos hablando, ¿no? El incidente de Roswell es muy popular, güey. Yo creo que es de los incidentes que tienen que ver con la ufología
más populares y que Sí, más... pues es básicamente el que inició todo. El que inició la ufología. Digamos, ¿no? que lo que inicia la ufología fue los avistamientos de las fotografías de Kenneth Arnold. Ajá. Pero ya lo que empieza a manifestar como que el hecho de que el gobierno tiene conocimiento de toda esta situación es a partir de Roswell. De Roswell, Nuevo y México. de la base de Dulce. Exactamente. Adelante, y ya bueno. después viene ahí el área 51 y todo ese pedo, ¿no, güey? Pero lo que inicia formalmente la ufología como tal y las miles de teorías conspirativas que salen a raíz de esto fue el incidente de Roswell, Nuevo México, ¿no? Bueno, también se dice que fue el ejército norteamericano el encargado de recopilar toda esa evidencia y supuestamente el encargado de amenazar a todo el pinche pueblo para que entregaran las cosas que pudieron haber sustraído del incidente, sí, ¿no? Sí, porque cuando cae la nave, llegan muchos granjeros a la zona y al sentirse atraídos por el material, porque supuestamente hay documentos que dicen que muchos de ellos tomaron metales que cayeron de la nave y eran una especie como de papel aluminio. Incluso bromeaban que se lo llevaban para los regalos de Navidad o cosas así. Ajá. Bueno, el mismo gobierno. Es aquí donde se dice que fue los mismos militares estadounidenses encargados de quitarles todo, ¿no? Sí. Y todo ese mito, ¿no? E incluso se dice que se encargaron de silenciar a testigos del accidente, ¿no? Pero fíjate, ahí es ya cuando me brinca algo, güey, ¿no? Porque supuestamente el ejército se encargó de quitarle las piezas que pudieron haber sustraído a la población. Pero también se dice que el ejército se encargó de silenciar a las personas, güey. Pero esa parte yo la dudo mucho porque hay que considerar que todo el pinche pueblo de Roswell vive de hablar del tema de Roswell, güey. Entonces los militares hicieron un pésimo trabajo porque no callaron a nadie, güey. Todo mundo habla. El pueblo es muy pequeño y el pueblo prácticamente vive, güey, del mito del choque extraterrestre, güey, ¿no? Sí, viven de eso. Entonces no callaron a nadie, güey, ¿no? Ahí está la primera contradicción, pero yo creo que Roswell, sí merece su propio capítulo. Para terminar, hay una situación ahí en Roswell, ¿no? Que es lo que también no se sabe mucho. Aparentemente hay un encubrimiento dentro de este encubrimiento, que es el del incidente de San Agustín. Sí, que es incluso donde capturan vivos a los extraterrestres. Dentro de todo esto de Roswell, el mismo día y todo ese desmadre, cae la nave en Roswell. Y unos kilómetros más adelante, 30 o 40 kilómetros más adelante, cae otra nave en San Agustín. La nave de Roswell solamente, aparentemente, solo sobrevive uno que es un mecánico. Y en la nave de San Agustín, aparentemente quedan 6 seres vivos. Ajá. Entonces utilizaron Roswell para encubrir San Agustín. ¿Qué te parece si el tema de Roswell y San Agustín, los dos juntos, los dejamos para un video aparte, ¿no, güey? Sí. Pero para concluir el resumen de esto de Roswell, es que lo que sí fue un hecho real es que después el mismo diario que publicó la noticia en la que se había estrellado un UFO, o sea, un ovni en Roswell, al día siguiente tuvo que publicar una vez más en su primera plana que en realidad, o sea, retractándose de su primera plana anterior, ¿no? En la segunda, cuando el diario se retracta, es cuando dicen ellos mismos, los del diario, que en realidad no se trataba de un ovni, sino que era parte de un globo meteorológico de alta tecnología que se encargaba en monitorear explosiones nucleares de la ex Unión Soviética, ¿no, güey? Sí, el proyecto Mongol. Exactamente, ¿no? Entonces, es de ahí de donde viene este mito, ¿no, güey? Del encubrimiento sobre el encubrimiento sobre el encubrimiento, ¿no, güey? El punto es que en este metraje se especuló que el ser que estaba diseccionado era precisamente un tripulante de dicho accidente. Ahora sí vamos a retomar a este ser, ¿no? Se decía que el ser, el que estaban abriendo, era uno de los tripulantes, ¿no? Y lo que estábamos viendo ahí era un ser de los que murieron, pero que capturó el ejército estadounidense en el incidente de Roswell. Y es que la autopsia fue en muchos sentidos brillante, güey. Estuvo genial y ahorita vamos a hablar de eso, güey. No hubo espacio para el error, ¿no? Por ejemplo, todos los instrumentos de la operación eran exactamente pertenecientes a la época, ¿no? La filmación fue realizada en una película Kodak que había sido comercializada en 1927, en 1947 y en 1967, güey. O sea, la película correspondía a la fecha en la que supuestamente fue grabada
la autopsia extraterrestre, ¿no? A partir del código de fabricación fue que se dieron cuenta que esa película en realidad sí se vendió en los Estados Unidos en esas fechas, ¿no? Por lo que tampoco estaba fuera de registro. Incluso en la misma película se ve como hay unas partes que están fuera de foco. Lo que tampoco pudo ser criticado, ya que era algo muy característico del equipo fílmico de aquella época, porque no se utilizaban tripiés, ¿no? Para sostener una cámara. Era literalmente un cameraman, ¿no? Un camarógrafo el que cargaba la cámara. Al momento de hacer los movimientos o los desplazamientos, la cámara desenfocaba, güey. Lo cual coincidía con la película de aquel entonces, güey. O sea, todo estaba muy chingón, güey. La grabación de 17 minutos pasó todas las pruebas posibles, güey. Todas. No hubo experto que pudiera refutar o encontrar errores que sirviesen para invalidar de manera absoluta la credibilidad del film, güey, ¿no? Era muy complicado, güey. Era un film que lucía casi perfecto, güey. Era espectacular lo que se estaba mostrando ahí, ¿no? Claro, hubo muchos detractores, obviamente, güey, ¿no? Casi tantos como creyentes, pero ninguno de los primeros pudo otorgar razones suficientes para negar para desacreditar el video. Para desacreditar el video, güey. Era un video fenomenal, güey. Hay que recordarlo, güey, y está increíble, güey, ¿no? Ahorita ya tenemos muchas claves del video, pero es porque estamos hablando que ya pasaron como 30 o 40 años de ese video. Pero en aquel entonces, güey, con la tecnología que existía en aquel entonces, era difícil refutar ese video, güey, y era genial, güey. Incluso el famoso alienígena fue analizado por el especialista de efectos especiales Stan Winston. Este güey ya había ganado Oscars y estuvo encargado me parece que fue el que diseñó los dinosaurios de Jurassic Park, sí. E incluso los alienígenas de Alien. Sí, pues es una de las máximas leyendas del cine de Estados Unidos. Ajá, el cine de ficción y de todo este tipo de props que se utilizan en ese tipo de cine, ¿no? Para Winston no había dudas. ¿El extraterrestre era real? ¿O tenía un nivel de sofisticación que ni siquiera él podía lograr con su equipo, güey? Estamos hablando que cuando salió este video a la fama, güey, fueron con el máximo representante de las marionetas del cine en aquel entonces, güey. El tipo que nos había entregado Jurassic Park y Alien, güey. O sea, fueron con la institución máxima a decirle, ¿cómo ves a este cabrón, no? Vio el video, vio la película de 7 minutos y se sorprendió. Y no le quedó de otra más que decir, bueno, o el extraterrestre es real, o el tipo que esculpió este pedo es un chingón, güey, ¿no? Y después dice, si una persona viene y me dice, aquí tengo la prueba de que yo realicé el alienígena de Roswell, lo contrataría sin dudarlo, güey. Porque el extraterrestre estaba genial, güey. Toda la película es perfecta, güey, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de las dos caras de la moneda, porque es tan impresionante el video de la autopsia alienígena y también es muy impresionante la historia detrás del video de la autopsia alienígena. Me parece incluso que es más interesante la historia que hay detrás de la autopsia alienígena, ¿no? Pero bueno, como curiosidad, la persona, güey, que trae a México ese filme es nada más y nada menos que mi superhéroe, Jaime Maussan. Jaime Maussan, güey. Lo presentó en un programa conducido por Dalila Romo, güey. Yo no recuerdo ese programa, güey, pero ya... Sí, era como los que hacía Verónica Castro. Sí, bueno, ok. Era un programa de variedad nocturno en donde se presenta Jaime Maussan y obviamente, güey, le voló la cabeza a todos, güey. Es que hay que rebotarnos al momento en el que salió ese metraje, güey. Pero para hablar de esa cinta hay que hablar de Ray Santilli. Ray Santini. Ajá, un empresario inglés que junto a su socio Gary Schofield fueron los encargados de revelar la cinta al mundo, diciendo que la habían comprado al camarógrafo oficial que la había mantenido oculta por décadas, ¿no? Santilli y su compañero siempre han defendido la veracidad del video, güey. Ellos siempre han dicho que es real y que incluso lo compraron. De hecho, Santilli menciona que la película es una película de 48 minutos, pero que él solo decidió mostrar 17, ¿no? Para esto Santilli siempre ha dicho que el fotograma es real, y aunque tiempo después diría que solo unos cuantos cuadros de lo que estamos viendo es real. Después salió a decir que todo el metraje es falso, pero es una recreación de lo que él vio en los videos que compró, pero que estaban muy gastados.
O sea, ahí ya empezamos a tener distintas versiones del mismo autor, ¿no? O sea, es lo que Ray Santilli es lo que defiende, ¿no? Primero. Que probablemente el video es falso, pero eso no significa que lo que realmente pasó fuera falso. Ajá. fuera falso. Lo que defiende el supuesto autor de esta película es que es una recreación de lo que él vio en los videos que él, en los rollos de video que él compró al supuesto camarógrafo oficial. Después salió a decir que dentro de toda esa recreación hay fotogramas originales, güey. ¿Me entiendes? O sea que dentro de la película hay pequeños fragmentos que sí pertenecen al video original de 48 minutos, güey. Es lo que defiende, ¿no? Pero no especifica cuáles, ¿no? O si hay manera de identificarlos. Nada más dice que todo es una recreación y dentro de la misma película existen fragmentos originales que son unos pequeños fragmentos que pudo rescatar de una película ya muy vieja y gastada por la humedad. Es lo que este güey dice. Para este punto ya todo esto suena raro, ¿no? Porque en una parte dice que la película es una recreación y por otra parte dice que es real y por otra parte dice que es una recreación con pequeños fragmentos reales, güey. Ahí ya la cosa se empieza a poner medio sospechosa, ¿estamos de acuerdo? Es una película fenomenal, pero con un trasfondo que no queda claro bien qué pedo, ¿no? Pero aún así, la película generó gran controversia y debate sobre su veracidad, ¿no? Pero como es costumbre en este podcast, pues la verdad siempre se impone ante todo y la verdad siempre se impone incluso ante nuestros deseos de creer en la fantasía o en la ficción, ¿no, güey? Y tuvo que llegar un hombre llamado Spiros Melaris, ¿no? Al que me voy a referir de aquí en adelante como Melaris, que es, ¿y quién es? Bueno, Melaris es un director de cine propietario de un estudio de grabación propio, ¿no? Quien luego de más de una década de silencio reveló los secretos detrás de lo que muchos consideran el mejor fraude fílmico jamás realizado, güey. Ay, cabrón. ¿No? Porque eso es lo que es la película Santilli. Es un fraude fílmico genial, güey. Porque la película es espectacular, güey. La película llenó de terror a toda una generación, güey. Esa película fue la causante de que muchos ¿cómo te diría? Se convencieran de que no estamos solos en el universo, güey. Fue importantísima. Ahorita tal vez ya le estamos quitando un poco la importancia a esa película, güey. Porque, bueno, ya hay internet, güey. Y ya hay muchas otras cosas, güey, ¿no? Alrededor de la ufología y de los eventos paranormales o de los eventos fantásticos alrededor del mundo. Pero en su tiempo, en el 95, güey, cambió por completo el mundo, ¿no? Bueno, pero ojo aquí. La evidencia de Melaris para proclamarse autor de la obra, de esta obra maestra, no es muy conclusiva del todo, ¿no? En su poder tiene dibujos a manos del alien. O sea, tiene muchos sketches en donde está dibujando qué forma iba a tener. Sí, como el storyboard, ¿no? A ver, espérame. También tiene muchos storyboards de la filmación. Una cosa son los dibujos que tienes del extraterrestre y otra cosa muy diferente son los storyboards. Los storyboards es el posicionamiento de la cámara para un filme, ¿no? Ajá. También tiene faxes originales de Kodak que verifican que consiguió la cinta fílmica de 1947, porque recordemos lo que dije hace un momento, ¿no? Que la película que la película original sí se utilizó, o sea, que sí se utilizó una película que se utilizaba en 1940, ¿no, güey? Sí. Él la consiguió, güey, y están los fax que le mandó a Kodak para ponerse de acuerdo para la compra de ese tipo de película específica, güey, ¿no? Imagínate la comunicación que existe en Kodak, ¿no? Porque estás diciendo que él la consiguió en Kodak. Y luego Kodak fue la que dijo, no, sí es vieja. Pues sí, güey, tú me la vendiste. Ajá, exactamente. Bueno, es que ya todo esto viene a raíz de la especulación de la gran controversia que causó este filme, ¿no? Y también Melaris tiene una gran cantidad de fotogramas de la época, güey. Tiene fotogramas del detrás de cámaras, del making of y todo eso. Y todo esto va a tener sentido más adelante. Entonces tenemos a estos dos tipos que tienen una versión diferente de este filme. Tenemos a Santilli, que habla sobre la veracidad de su filme y sobre que su filme es una recreación de algo real que vio. O sea, Santilli defiende la teoría de que Roswell fue real y que el gobierno de Estados Unidos está encubriendo la existencia de extraterrestres
y Santilli con su película quiere destapar, ¿no?, a los extraterrestres. Y por otro lado tienes la versión de Melaris en la que dice, no, güey, es que esto todo yo lo hice. Pero ahorita vamos a ver cuál fue la ruptura entre estos dos güeyes. Y justo en este punto es donde empieza lo interesante de la película, güey, ¿no? Ahora, Melaris y Santilli sí se conocieron, evidentemente, pues los dos hicieron el filme, solo que Santilli nunca le dio el crédito a Melaris y de hecho jamás compartió las ganancias de distribución del filme. Estoy hablando que el filme se distribuyó a más de 30 países, güey, incluso teniendo retransmisiones. Cuando lo transmitió por primera vez la Fox, rompió récords de audiencia con más de 10 millones de televidentes, güey. La segunda vez que se transmitió, en la siguiente semana, güey, rebasaron los 10 millones, güey. Y de ahí fue la punta de lanza para que se distribuyera alrededor del mundo, güey. Santilli jamás le dio crédito a Melaris de la película. Mucho menos lana, ¿no? Mucho menos lana, güey. Pero ahorita vamos a ver cómo tal vez Santilli hasta cierto punto tenía derecho de hacer eso, güey. Vamos a esto, güey. Está bien interesante, güey, ¿no? Melaris y Santilli se conocieron en enero de 1995. O sea, se habían conocido recientemente. Ajá. Melaris y Santilli se conocieron en enero y la película se dio a conocer ¿cuándo? En agosto, güey, ¿no? Es que te digo que todo el trasfondo de la película es más interesante y es más épico que en sí la película, sí. Que ya la película es épica, güey, ¿no? Bueno, se conocieron en Cannes, Francia. Melaris estaba cubriendo un festival de música y estaba ofreciendo sus servicios a diferentes productoras, ¿no? Estamos hablando que Melaris es director de cine y estaba buscando chamba, ¿no? A diferentes productoras. Entre ellas estaba Merlin Group, propiedad de Santilli. Ya, Melaris estaba buscando chamba como director, ¿no?, en distintas productoras mientras grababa un festival de música y entre ellas cayó a la productora de Santilli, ¿no? Bueno, en la reunión para cerrar el acuerdo, Santilli le contó que había obtenido la filmación de la famosa autopsia y quería su opinión, ¿no? Para esto, antes de que Melaris conociera a Santilli ya tenía la idea de la autopsia, ¿no? Bueno, a los pocos días se reunieron otra vez en Londres, donde Melaris vio lo que se conoce como un tent footage. ¿Qué es un tent footage? Pues es la grabación efímera de la autopsia, pero en una casa de campaña. ¿Me entiendes? O sea, Melaris ya traía, Santilli ya traía una autopsia prehecha y se la enseñó a Melaris para ver qué le parecía, ¿no? Para ver qué le parecía, ¿no, güey? Pero ojo, Santilli, desde ese primer filme que le mostró a Melaris, él ya traía la historia de que era un filme robado del ejército estadounidense, güey. Pero fíjate, Melaris reconoció rápidamente que se trataba de un engaño, güey, ya que había sido grabada con tecnología moderna. ¿Me entiendes? La película que le entrega a Melaris como primer film, era evidente que estaba hecho con tecnología de 1995, con tecnología de la época, no con tecnología de 1947, güey, que es supuestamente cuando se estrelló el ovni en Roswell, ¿no? Se dio cuenta que todo esto era un juego, Melaris, güey, ¿no? Fue entonces cuando terminó la reunión. Melaris después declararía, güey, pensé que el tipo estaba completamente loco y que todo había terminado en ese momento, ¿no? Fue lo que dijo Melaris, pero no fue así, ¿no? Después dijo que si no lograba superar a este güey, no lo haría con nadie. ¿Y a esto a qué se refiere? Pues bueno, recordemos que Melaris estaba tratando de abrirse paso en el mundo del cine y estaba ofreciendo sus servicios a diferentes productoras, güey. Así que decidió seguirle el juego a Santilli para mostrarse a sí mismo que podía con cualquier trabajo y si podía sacar adelante, si él podía sacar adelante el proyecto de este idiota, después de esto podía hacer cualquier otra cosa, güey. Y vamos a ver cómo el verdadero héroe de esta historia es Melaris, güey, ¿no? Bueno, aquí empieza lo bueno, güey. Entonces, como parte de eso, yo creo también por los 90, por 95, es cuando empiezan los rumores de que Stanley Kubrick fue el que hizo el alunizaje, ¿no? Yo creo que inspirados en esta historia, güey, pero se popularizó más la historia de Stanley Kubrick porque es Stanley Kubrick. Porque Stanley Kubrick y Melaris era un tipo que apenas estaba entrando al medio, güey.
Pero fíjate, ahorita vamos a... Qué bueno que lo mencionas. Ahorita vamos a ver los paralelismos, güey, entre la historia de Kubrick, que le vamos a dedicar una historia espeluznantes, ¿no? Y la historia de Melaris, güey. Y ahora arráncate, güey, ¿no? Melaris se reunió con su amigo John Humphreys, ¿no? Un reconocido escultor inglés que trabajó en películas como Charlie y la fábrica de chocolate. La de Jill Wilder, ¿no? Ajá, la de Jill Wilder, ¿no? Y le preguntó, ¿quieres esculpir un alien? Y el otro tipo, pues claro que aceptó. Entonces la idea era fabricar el engaño, lanzarlo al mundo y luego otra película para mostrar el making of. Ese era el plan, ¿no? Algo así como el proyecto de la bruja de Blair. Algo así. Te lo están aventando todo como real y ya después te avientan el making of. Ajá, y ganas más dinero. Ajá. O sea, la idea de que todo se manejara así era de Melaris, güey. Santilli solamente quería sacar a la luz una supuesta autopsia extraterrestre, güey. Melaris es el que dice, yo estoy empezando en este mundo de la dirección y vamos a empezar bien, cabrón. Sí, y vamos a hacer las cosas chingonas y ahorita vas a ver, güey, ¿no? Le llevaron el proyecto a Santilli, que rápido aceptó y puso en chinga 30,000 libras esterlinas para producirlo. De ahí que te digo que Santilli hasta cierto punto está en su derecho de no haberle dado créditos a Melaris, porque Santilli fue el que pagó todo, a final de cuentas, ¿no? Pero pues que ojete, ¿no? Si quieren ver obvia, porque... Una mención, nada más. No, pues es que estamos hablando de que la mal llamada película Santilli, que es de la autopsia ovni, cambió el mundo por completo, güey, ¿no? Sí. Y fue algo que costó 30,000 libras esterlinas, no sé cuánto sea, pero no era un presupuesto tan grande. Pero de todos modos, para el tipo de... Para el tipo de película que se estaba haciendo, es muy buena lana. Ajá, bueno. Santilli pone las 30,000 libras esterlinas para producirlo y luego los hizo firmar un acuerdo de confidencialidad, güey. Es por eso que Melaris guarda silencio durante tanto tiempo, güey. Es por eso que cuando explota esta película, güey, no sale nadie a refutarla por completo, güey. En primer lugar, porque está hecha perfectamente. Y en segundo lugar, porque los involucrados habían firmado un acuerdo de confidencialidad al recibir el dinero para hacer la película, güey. Con dinero y con acuerdo, ¿qué haces? Te callas el hocico, güey. Como Holocausto Caníbal. Que el director fue llamado... Lo mandaron llamar y mandaron a que los actores se presentaran a la corte. Ajá. Porque la película había sido tan realista... Ajá. Que querían ver que a las personas no las hubieran matado. Algo así más o menos, güey, pero aquí estamos hablando de que cuando salió la película y generó tanta controversia, pues nadie salió a refutarla porque habían firmado un acuerdo de confidencialidad. Sí. Estoy hablando que Melaris salió a hablar del tema, güey, como 15 años después de estrenada la película. La película se estrena en el 95 y el Melaris habla como por ahí del 2008. Un chingo de tiempo, ¿no, güey? Pero bueno, hubo una primera autopsia, pero luego de analizarla en detalle, notaron que los cirujanos no realizaban su tarea como marcaba el manual, por lo que cualquier experto en medicina que hubiese descubierto la película, podía haber descubierto el engaño demasiado rápido, güey, ¿no? Y es evidente, ¿no? Sí. Si eres médico y conoces tu chamba y de casualidad ves la película y dices, esa madre es falsa, güey. Porque los militares tienen acceso a los mejores doctores del planeta, ¿estamos de acuerdo? Y más los militares de un país tan cabrón como Estados Unidos. Sí, no estás hablando de que existe un protocolo para hacer una autopsia a un alienígena. Probablemente actualmente ya existen. No existe. Pero en ese momento los protocolos que se utilizaban eran los mismos que se utilizaban con un humano. Exacto. Entonces, y a final de cuentas el ser que estás diseccionando es humanoide. Es lo más parecido. Entonces se realizó el segundo filme, que es el que el mundo terminó conociendo. La primera película que se hace se descarta porque la visión de Melaris te dice, no, es que no estamos siguiendo los procedimientos de una intervención quirúrgica, nos van a cachar en la trampa, vamos a hacer una segunda, ¿no? Los tipos fueron muy meticulosos para realizar el filme, güey. Fueron extremadamente, bueno, Melaris fue completamente meticuloso para realizar el filme, sí, güey. Pues desde conseguir la película. Bueno, ahorita vamos a este recuento, ¿no, güey? Pero fue muy, muy, muy meticuloso. Melaris dirigió la película y se encargó de conseguir cada uno de los instrumentos, güey. Muchos de ellos fueron comprados en Estados Unidos, otros en el Reino Unido por un amigo que nunca supo el fin de los instrumentos adquiridos, güey.
¿A qué me refiero con esto, güey? A que Melaris empezó a comprar equipo quirúrgico en todo el mundo, güey. Pero nunca lo compró a su nombre para que esos equipos, para que no pudiera ser rastreado y llegara a él, que es el creador de la película, güey, ¿no? Y fueron adquiridos en distintos negocios de antigüedades y entregados en diferentes direcciones en el Reino Unido para evitar sospechas, güey. ¿Me entiendes? Sí, o sea, sí. Melaris hizo todo un entramado para comprar en Estados Unidos y en Inglaterra equipo quirúrgico de la época en tiendas de antigüedades y que todos estos paquetes fueran entregados en diferentes direcciones para que ninguno de estos instrumentos pudiera ser rastreado hacia Melaris, güey. Está genial, güey, ¿no? Melaris también hizo los trajes de contaminación, güey. Los que vemos en la película los hizo Melaris y obtuvo las cámaras, una comprada y la otra fue un préstamo de un conocido de ellos, ¿no? Fueron cámaras viejas de la época. Una la compró Melaris y la otra pues la consiguió con un conocido, güey. Son directores, se conocen a fin de cuentas. En todo el proceso de la película siempre tuvo como aliada a su primer pareja, la única persona de la que no se conoce la identidad. Hasta en eso fueron meticulosos. Fue esta pareja la que se encargó en revisar los libros de medicina, la que armó el modus operandi de la autopsia luego de reunirse con cirujanos y patólogos, e incluso llegó a interpretar el rol de enfermera en la cinta, güey. Está bien cabrón, güey. Te digo, fueron bien meticulosos, la película está chingona porque estos güeyes son unos chingones, güey, ¿no? Fueron jodidamente meticulosos, güey. El quirófano fue construido en la casa de la novia de Melaris, la que participó como enfermera, ¿no? La eligieron la propiedad porque estaba en proceso de reconstrucción. La estaban remodelando, entonces la casa no tenía habitantes. Tenían la oportunidad de hacer un set completo de una sala de operaciones sin la intervención de nadie, o sea, podían grabar a sus anchas en esa propiedad, güey. Todo estuvo puesto para que esto fuera una genialidad, güey, ¿no? El cuerpo del alienígena, y ahí está lo genial de todo, ahí va lo verdaderamente bueno. Bueno, también lo más interesante de esto, güey, es que el cuerpo del alienígena fue un trabajo de Humphries, del tipo del escultor, ¿no? Quien dijo a The Sunday Times, un diario de Londres, que era de espuma de látex, ¿no? Estaban rellenos de sesos de cordero, de entrañas de pollo y otras partes de animales compradas en los mercados, güey. Acuérdate que en el filme se ve cómo abren al extraterrestre y cómo le empiezan a checar las tripas, ¿no? Mondongo. Pero fíjate, todas estas tripas y todo este pinche pedo se alteró con un bisturí, ¿no? Y se recubrió con látex para darle una forma de tal manera que ningún médico pudiese reconocer. Porque a final de cuentas el engaño tenía que engañar, o sea, tenía que ser tan perfecto el engaño que tenía que engañar a todas las personas, a todo el mundo y también a personas. Mundo, porque imagínate, lo ve un veterinario, dice, no, ese es un pinche riñón. Ese es un riñón de pollo, ¿no, güey? O lo ve un cirujano y dice, pues es que ese güey no está cortando como el procedimiento, ¿no, güey? Entonces, ve hasta dónde llevaron el engaño, güey. Son unos chingones. Sí, tenía que parecer completamente real todo lo que estaban realizando. Entonces, si un veterinario lo ve, dice, ese hígado ese hígado es de cordero. O si un médico cirujano lo ve, dice, pues ese no es un corte real. No es un corazón de un humano. Un médico no abriría así un cadáver, al final de cuentas, ¿no? El cerebro estaba hecho de dos partes. Estaba hecho de un cerebro de oveja y de un cerebro de cerdo. Todo esto unido con gelatina, güey. ¿No? Estuvo genial, güey. Todas las piezas... Más que genial, toda la pinche paciencia para estar haciendo todo eso. Pero es gente que se dedica a hacer... Porque a lo mejor a nosotros, o si actualmente vemos el video, no te asombra o no te maravilla tanto, porque es un video en blanco y negro. Pero imagínate estar en el lugar viendo las pinches tripas de los múltiples colores de lo que es la gente por dentro y todo eso. Tenías que tener tripas para aguantar incluso la filmación, güey. Es una película excelente, güey, ¿no? La base de la figura del extraterrestre surgió a partir del hijo del escultor, que también... ¿sí? Panzón y no tenía ombligo. No, bueno, en ese momento el niño tenía 10 años. A lo que me refiero es que pues sí utilizaron al niño lo utilizaron como molde para hacer la figura y pues ya nomás le modificaron la cara y la panza para hacerlo más grande, ¿no, güey? Pero la figura del extraterrestre está basada en un niño de 10 años, el hijo del escultor. Algo que llamó mucho la atención en el video
fue el estado de la pierna del supuesto alien. Y es que hay que recordar otra vez el video, ¿no? En el video está el extraterrestre tirado en una cama y está una pierna deshecha, ¿no? Ya que era discordante con el aspecto del resto del cuerpo. Mientras todo el muñeco se mostraba perfecto en perfecto estado de conservación, la pierna, al contrario, tenía un agujero con marcas de quemadura, incluso se podía ver un hueso. Si te acuerdas de la película, se ve que una pierna la tiene hecha cagada, ¿no, güey? El razonamiento que hicieron entonces varios especialistas que vieron la cinta fue: si el cuerpo pertenece a un ovni que se estrelló a una velocidad que el hombre no ha podido alcanzar, ¿por qué el cuerpo no mostraba mayores indicios de haber sufrido un accidente? O sea, de los primeros cuestionamientos que hubo en la película fue: ¿por qué demonios todo el cuerpo del extraterrestre está inmaculado y solo tiene una pierna jodida? Cuando uno choca en su bocho, güey, te rompes tu madre completamente. No nomás te rompes una pierna. Bueno fuera que en un choque a altas velocidades nada más una pierna, te desmadas una pierna, pero no, güey, te haces pedazos completamente. ¿Y entonces ¿no, qué pasó? ¿Se cayó? Espérame. Sí, a ver. ¿Por qué solo la pierna tenía evidencias de haber sido expuesta a fuego intenso? Porque se les quemó. Esa era la pregunta, güey, ¿no? Pero todo esto tenía sentido, güey. Ahora ahí te va la explicación, güey. La explicación de Melaris fue sencilla, güey. Cuando realizaron el segundo muñeco, acuérdate que se hicieron dos autopsias, sí. ¿No? Cuando se realizó la segunda autopsia, el segundo muñeco se produjo una burbuja de aire en la pierna. Como ya no había más presupuesto para hacer otro extraterrestre o para maquillar la falla, la maquillaron como una herida del accidente, güey. Compraron una articulación de pierna de una oveja, otra vez en el mercado, la colocaron en el interior del látex del muñeco, güey, y luego se sopleteó el área. ¿Me entiendes, güey? O sea, el extraterrestre en la autopsia tiene la pierna jodida porque al fundir el látex para hacer el siguiente... Sí, estaba defectuoso. Tenía una burbuja en la pierna. ¿Qué haces? La mochas, le metes un hueso de cordero y la quemas. Ay, no, se quemó porque es en la pata con la que estaba pisando el freno. ¡Ah, no ves! Sí. Y frenaban como los picapiedra, ¿o qué pedo? Bueno, ya, continuemos con el filme, ¿no? Ya hablamos del extraterrestre, cómo se murió. En el quirófano pueden verse 5 personas, además del camarógrafo, que es Melaris, y la enfermera, que es su novia, ¿no? Cada uno con un rol determinado. El cirujano fue Humphries, quien fue el escultor del extraterrestre, que ya conocemos, ¿no? Y aparte, era el único que tenía conocimientos de anatomía, porque pues era escultor, ¿no? Otro amigo de Melaris, Greg Simmons, aparece con uno de los trajes de contaminación. Garrett Watson, un colega de Santilli, y Schofield, un amigo de Santilli, era el hombre detrás del cristal, y finalmente el hermano de Melaris, Peter, hizo como asistente de Melaris detrás de cámaras. Este güey es el único que no aparece en ninguna toma, porque incluso Melaris aparece. Es uno de los que hacen la intervención, ¿no? Una vez que terminaron el rodaje, los cuerpos fueron descuartizados, fueron cortados en pedazos y se tiraron en diferentes cubos de basura públicos a lo largo de Londres. O sea, estos güeyes fueron meticulosos hasta para tirar la basura. Estuvo bien cabrón, güey. Hubiera estado bien extraño que los hubieran atorado, ¿no, güey? Con pedazos como el monstruo de Catepec, así. Así como el pozolero. Llevando pedazos de... Sí, güey. ¿Qué habría pasado? Bueno, es evidente que nada, porque pues no era nada. Porque ilegal, era látex. No, pero si hubiera... un policía lo hubiera detenido y ve la cabeza de un humano. La cabeza cortada de algo que parece humano. Ajá, y lo que trae tripas y todo. Luego con tripas de pollo y sesos de pollo. Estaba y por lo menos un par de balazos y se hubiera llevado. Que no son muy dados a eso. Bueno, pero bueno. Bueno, sí. Una vez más se muestra el increíble empeño que pusieron de parte para que la película saliera adelante, güey. Era una película, era un corto de bajo presupuesto, pero pues, güey, se volaron la barda, güey. Estuvo muy cabrón, güey. Pero bueno, como ya lo dije, la persona que echó abajo la veracidad de la autopsia fue el mismo Melaris, quien decide romper el contrato de confidencialidad, ya que Santilli jamás le dio crédito y... pues la verdad, yo siento que no tendría por qué darlo porque a final de cuentas todo el dinero salió de Santilli. La idea original era de Santilli. Ahora, Melaris fue el que hizo toda la magia, güey. Fue el responsable, güey, de que este filme fuera perfecto en su realización. Sí,
Vamos, yo creo que sí tuvo que haberle dado por lo menos una mención o algo. Es que ahorita vamos, tal vez porque no le ha dado crédito, ahorita vamos a esto, ¿no? Toda la magia y todo el responsable de de la grabación fue Melaris, ¿no? Fue quien hizo la investigación. Fue el que contactó con médicos reales para saber los procedimientos que se utilizan al momento de abrir un cadáver. Fue quien encontró al escultor del alien. Ahora hay que recordar que habían consultado al güey que hizo los efectos especiales de Jurassic Park y fue quien dijo, o el extraterrestre es real, o el tipo es un chingón, güey, ¿no? Está más allá de mí. ¿Y que a quién contrataron? Pues a un escultor, güey. Entonces era un tipo con el nivel para darle batalla a cualquier güey de Hollywood, ¿no? Sí, al propio Stan Winston. Al propio Stan Winston, ¿no? Fue quien decidió realizar una segunda película, ya que la primera no funcionaba, güey. Estoy hablando que esta ya es la tercera. Porque la primera fue la que Santilli le mostró a Melaris. Sí, la hicieron como en una carpa en el bosque, hicieron, ¿no? La que hicieron en una carpa, ¿no? La segunda fue el primer intento de hacerla, que no funcionó porque no estaban siguiendo ningún procedimiento, y la tercera ya fue esta. También fue quien consiguió las cámaras de la época con la película de la época, güey. Cosa que no se le había ocurrido a Santilli, porque cuando Santilli le presentó a Melaris la película estaba hecha con tecnología de 1995, güey. Se notaba que era un hecho que Melaris no iba a hacer más allá, güey, y el que lo hizo que Santilli no iba a hacer más allá, y el que lo hizo, el que fue más allá, fue Melaris, ¿no, güey? Y ese güey fue el que consiguió la herramienta, ¿no? También fue el instrumental. Fue el que consiguió todo el instrumental quirúrgico de la época, güey, ¿no? Fue también quien hizo los trajes, los trajes de anticontaminación, güey, ¿no? Fue prácticamente el responsable de la genialidad de la película, ¿no? Fue sin este tipo, la película no hubiera tenido la relevancia cultural que tuvo en el 95 y que tuvo por más de 10 años hasta la creación de YouTube y el boom de los medios y las teorías conspirativas, ¿no, güey? ¿No? Y llamar La Autopsia Allen como la película Santilli tampoco creo que sea tan justo, ¿no? Porque no puede desaparecer por completo el nombre de Spiros Melaris, porque él fue el encargado de llevar la magia, ¿no? A partir de la idea de un loco llamado Santilli, ¿no? Ahora fíjate, luego llegó el turno de Santilli, quien hasta la actualidad asegura que la filmación es una recreación de una grabación original que tiene en su poder, pero que al ser de pésima calidad y fue afectada por la humedad y el calor, no podía ser transmitida. Es más, insiste que la cinta sí contiene fotogramas de la verdadera autopsia, es lo que mencionábamos al principio, aunque jamás identificó cuáles son los fotogramas luego de décadas de silencio, güey. El último clavo en la tumba del filme de Santilli fue el mismo Humphries. ¿Quién es Humphries? El escultor, ¿no? Sí. Quien también decidió hablar, ¿no? Pero ese güey lo hizo un poquito más reciente, ¿no? Y decidió hablar respecto al tema, y él fue el que dijo, yo realicé el modelo, el extraterrestre es mío, y fue el que dio toda la información que te acabo de dar, güey. Ese güey habló por ahí del 2006, 2008, cuando se hizo una película de humor británica, güey, que habla de la autopsia alienígena, güey. Y con eso termina el tema de la autopsia a un supuesto extraterrestre de Roswell, Nuevo México, güey. Está genial. Quería hablar de este tema porque durante toda mi vida he sido fan de los extraterrestres y de todo ese pedo, ¿no, güey? Pero también he sido muy escéptico, güey. Soy un punk a fin de cuentas, güey. No me puedo ir a la primera, ¿no? Aunque quisiera. Y fíjate que yo siempre me quedé con la idea de que eso era real. ¿Sí? Siempre tuve la idea de que eso era real. Es que te digo. Incluso ya más adelante cuando se empieza a hablar de que era mentira, ya lo mismo que comentas de este cabrón que dice que le metió fragmentos de video original, decía, a huevo, pues ahí está la prueba, güey, de que es original. Ajá. Pero el pedo es que nunca te dicen cuáles son. Nunca te dice exactamente qué fragmento es el real y cuál es toda la recreación, ¿no, güey? Y ahora aparte, otra cosa, güey, Santilli no es director de cine, güey, él nomás es dueño de una productora, güey, ¿no? El director de cine es Melaris, pues ¿a quién le vas a creer más, no, güey? Y ahora, para esto, ¿Melaris hizo algo más? O sea, ¿llegó a trabajar en alguna producción o no sé, hacer algo más? La verdad no tengo idea, porque nada más hasta eso investigó. Hizo La Bruja de Blair. Ay, cabrón, no, sí imagínate, ¿no?
Pero bueno. El found footage se le sale a toda madre, cabrón. Bueno, yo al ser fan de los extraterrestres, güey, siempre me entusiasmó esta madre. Y cuando empecé a investigar, según yo quería hacer un video corto de la autopsia alien, güey. Cuando empiezo a investigar, me doy cuenta que es más interesante todo el trasfondo que la propia película. La propia autopsia. Porque la película es genial, güey, sí, ¿no? Sí. Hay que rebotarnos al tiempo en el que salió, güey. La película es genial, güey. La película fue un hito de sus tiempos, ¿no? Cambió la manera de presentar incluso a los extraterrestres, güey, porque me parece que del 95 en adelante los extraterrestres ya tuvieron otra forma, a pesar de que ya habían películas es cuando ya empieza como comentamos al principio, se le empieza a dar se empiezan a ubicar a todos los extraterrestres o a todo este tipo de situaciones, tanto paranormales como ufológicas, ya se les empieza a buscar una explicación real. Y se les empieza a catalogar por tipos. Entonces ya se le empieza a catalogar por tipos, por razas y por todo, a partir de las experiencias de diversas personas. Todo comienza, volvemos a lo mismo, es que a mí me gusta mucho la historia de Alec Hynek, ¿no? Este cabrón, Alec Hynek, es el que inventa las categorías dentro de los avistamientos ovnis, que es el primero, segundo y tercer encuentro. Ya más adelante se empiezan a catalogar diferentes encuentros, me parece que hasta llegar hasta el 8º, no sé. Pero vamos, es este cabrón Hynek el que empieza a catalogar todo eso. Y es el mismo Hynek el que empieza a dar validez en las diferentes razas que existen de extraterrestres. Que los de Zeta Reticulis, que los grises, los reptilianos, los nórdicos, todo. Ajá. Y una vez más, influenciado por esta película, güey. No fue Hollywood el encargado de aterrizar el fenómeno a algo tangible. Fue esta película de estos ingleses los que hicieron que a partir de esta hubiera un cambio cultural en la manera de ver a los extraterrestres, güey. Yo lo que pensaba de chico es que Encuentros cercanos de tercer tipo de Steven Spielberg, ya sabes, ¿no? La que llega la nave, esa era como que basada en la realidad. Okay. Y cuando surge la de la autopsia alienígena, dije, ahí está. Porque incluso el alienígena de la autopsia es muy similar a los que aparecen al final de la película. Sí. Porque en la película salen unos largos, ¿no? Pero ya después cuando supuestamente se van a llevar gente a la nave, son unos más chaparritos. Oh, ya. Entonces yo fue cuando dije, entonces como que, cabrón. Como que hiciste eso y te dice, Hollywood nos está tratando de decir algo. Avisando. Pero no, güey, nada más nos trataba de engañar y los que lo hicieron de una manera más chingona fue Santilli con su dinero y Melaris con su increíble talento para trabajar con bajo presupuesto, güey, y convencer a todo el mundo de que lo que estábamos viendo era un extraterrestre real, güey. Híjole. Nosotros fuimos el podcast perdido. ¿Okay? No, nos pueden encontrar en YouTube como el podcast perdido. Tenemos un canal secundario que es oficial, que es el clip del podcast perdido. Por si no quieren aventarse un capítulo completo de 1 hora, pueden reducirlo. Ahí están los clips de 10, 15 minutos. Y si no quieren ver videos de 15 minutos, tenemos TikTok, que nos encuentran también como el podcast perdido, y ahí están resumidos los capítulos en pequeños videos de 3 minutos. Y si tampoco quieren ver capítulos de 3 minutos, tenemos los shots de YouTube de 15 segundos. Esos se encuentran en el clips del podcast perdido. Ok. También nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook e Instagram, como el podcast perdido. Y pues por el momento son todas, ¿no? Por el momento son todas, ¿no? Estamos teniendo un poco de problemas con Spotify, por eso nada más se encuentran uno de los episodios más viejos que hicimos. No, el primer episodio que hicimos. Lo subiste ya a Spotify. Sí, pero... sí, es el único que encuentra, pero pues... Pero bueno, sépanse que estamos trabajando para subirlo a Spotify y sea más cómodo para escucharlo, ¿no? Así es, Spotify, iVoox, Google Podcast, cualquier... Yo creo que nos quedamos con Spotify porque es la más popular, a final de cuentas, bueno.